Buenos días. Nosotros en Marea pensamos que no habrá novedades en la presentación de las cuentas del Estado por parte del señor Montoro. Estamos ante un nuevo ejercicio de defensa absoluta de la asunción de unos recortes instaurados ya de forma crónica en cada presupuesto y en muchas de las leyes aprobadas por el presidente Rajoy. Se perpetúa, por lo tanto, el régimen del austericidio, los recortes aplicados en materia de pensiones, salarios, sanidad, educación, violencia machista, servicios sociales, derechos laborales, en fin, en Marea no traga con estos presupuestos que son un suma y sigue para cronificar los recortes. Son estos presupuestos una oferta de migajas en lugar de cambiar las políticas y volcarlas en el bienestar de la gente, que es la tarea y el norte que Marea y el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Podem en Marea defiende. Mientras la gente no perciba en el vivir diario los brotes verdes, la recuperación económica tan pregonada por el señor Rajoy, esta recuperación pregonada es una pura entelequia macro para brokers de traje y corbata y para ejecutivos de altas empresas. En Marea intervendrá mañana en el Pleno para dejar claro su rechazo a estos presupuestos que no rompen con las políticas antisociales y que son unas cuentas pésimas en lo que respecta a Galicia. Son presupuestos de la parálisis, de la recuperación, son presupuestos sin proyectos de futuro para Galicia. Estamos ante la existencia de dos presidentes claramente desgastados en el plano político. Por una parte, el presidente Rajoy, que continúa con su regresión presupuestaria aplicada a Galicia, y por otra parte, el presidente de la Xunta, el señor Núñez Feixóo, que acata sin rechistar esta regresión presupuestaria para Galicia. Es un presidente pusilánime, es un presidente pasivo, es un presidente ineficaz, es un presidente que solo se activa para criticar las políticas, en este caso sí sociales, dirigidas al bienestar de la gente que aplican los ayuntamientos, los concellos del cambio en Galicia, Santiago, Compostela, Coruña y Ferrol. Eso indica un nerviosismo por parte del presidente de la Xunta ante el devenir político inmediato. Esta política presupuestaria del Partido Popular es una política claramente antihumanista, porque ataca el centro de lo que debiera ser una política de carácter social y humanista, la dignidad de la persona y el bien común. Por tanto, en Marea rechaza frontalmente estos presupuestos lesivos para el bienestar de la ciudadanía.